Las privatizaciones, un fuerte Claro. impulso de consorcios internacionales, ¿no es cierto?, frente a un mercado cada día más atractivo desde el punto de vista económico y muy rentable para empresas sanitarias. Ejemplo, en Chile, allá se le garantiza una rentabilidad del 7% a la empresa sanitaria en sus tarifas. Por tanto, es un negocio redondo hacerse cargo de esa empresa. Bueno, en primer lugar es la política privatizadora que vienen aplicando los gobiernos en los diferentes países, no solo en nuestro continente, sino a nivel mundial. En segundo lugar está la política también de flexibilización laboral que viene sometiendo a los trabajadores a realizar funciones sin tener en cuenta sus derechos, sin tener en cuenta justas y equitativas remuneraciones. Entonces, frente a eso, nosotros necesitamos organizarnos no solo con los trabajadores, sino también con los usuarios, construir fuertes alianzas. No Brasil, nós vivemos o desafio de que o setor privado tem ampliado a sua participação e tem colocado metas maiores para participar desse setor de água. Em contrapartida, o governo tem colocado alguns instrumentos que facilitam a participação do setor privado na prestação do serviço. E, ao mesmo tempo, nós temos uma lei que serve de marco legal, que é a Lei Nacional de Saneamento Básico, que traz alguns instrumentos que empoderam o setor de saneamento, mas que, na sua execução dentro dos municípios, ela tem sido bastante falha, como, por exemplo, a construção dos planos de saneamento básico pelos municípios, a titularidade dos municípios em conceder o serviço e a dificuldade que a gente percebe pelas manobras políticas de que os municípios têm de atender essa recomendação do governo federal para construir o seu plano municipal de saneamento e, a partir daí, a concessionária fornecer o serviço a partir daquilo que o município tem demandado. Então, é um dever de casa básico que os municípios ainda não conseguiram executar na sua maioria. O prazo tem sido repetidamente estendido, né, para que os municípios só recebam recursos do governo federal se atenderem essa prerrogativa de construir o seu plano de saneamento básico. Bueno, parte de los desafíos, los comentaba en la pregunta anterior, tenemos un desafío extremadamente importante. Hay que pensar de que el agua es prácticamente un sinónimo de vida, entonces es un desafío que es muy grande, es algo que nos interpela a los trabajadores y las trabajadoras del agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay mucha experiencia acumulada, hay muchas cosas que se están dando que nosotros debemos necesariamente compartir no solamente con la región, sino con el resto del mundo. Para eso, Contaguas adquiere un rol que es fundamental en este sentido. Y nosotros queremos decir eso. Y también somos profundamente propositivos. Venimos de firmar un acuerdo con Waterlab, que es una red de académicos a nivel internacional, donde creemos de que no solamente podemos compartir el conocimiento que tienen ellos desde la academia, sino el saber obrero lo podemos transmitir. Y conjuntamente con el saber académico y el saber obrero, tenemos una capacidad impresionante y la queremos demostrar, ¿no? Y estamos en condiciones de hacerlo. Mi experiencia propia en Guatemala, más de 73 dirigentes asesinados durante los últimos 6 años en Guatemala. Es el segundo país después de Colombia donde más dirigentes sindicales han sido asesinados. ¿Por qué? Por defender el agua, por defender la minería y por defender tantas desigualdades que hay en nuestros países. Entonces, yo considero que para nosotros, Contaguas representa la voz de aquellos que no tienen voz. El desafío que estamos enfrentando ahora que con el problema del clima y del futuro del agua ahora mismo, entonces nosotros tenemos que velar para que el agua no se nos vaya de la mano y mucho menos que caiga en manos de gente que la puedan privatizar, porque la población más pobre no podrá entonces adquirir el bien. Más bien nosotros estamos tratando de lograr de que el agua sea gratis, que sea una responsabilidad de los gobiernos de ofrecer el agua de manera gratuita.
Mira, los desafíos se mantienen en una política neoliberal que cada vez impulsa más las privatizaciones de los servicios públicos, no solamente el agua. Ya se está privatizando la energía, los servicios financieros, se está privatizando la vida misma, se está privatizando la educación, la salud. El agua y la salud son derechos humanos fundamentales para nuestros pueblos que no deben ser tratados como una mercancía. Y estamos observando cómo cada vez los tratados internacionales, la mercantilización de los servicios públicos se están convirtiendo en el petróleo del futuro. El TISA es un acuerdo comercial que es sumamente agresivo y que está involucrando a todos los servicios públicos con un gran componente que es sumamente peligroso para todas las organizaciones y para todos los seres humanos en nuestro planeta, que es que ese acuerdo que están desarrollando en este momento 49 países del mundo, donde los líderes de ese proyecto de acuerdo comercial son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, está generando un efecto trinquete, diríamos nosotros. Son acuerdos comerciales tan agresivos y tan arrasadores que están por fuera de la Organización Mundial del Comercio, donde se ha establecido que el agua no puede ser mercantilizada como un bien que se pueda entregar al mejor postor. Pues eso lo estamos observando con el TISA. El TISA, después de que se firme por nuestros países, no puede retornar a manos públicas. Significa que cuando se privatiza, tiene que mantenerse los servicios públicos en manos privadas y jamás podrán volver a retornar a manos públicas. Por tanto, para nosotros ese es un enorme desafío desde Contaguas, toda vez que para nosotros el acceso universal al agua no puede ser visto como una mercancía. Ningún privado, ningún manejo privado nos va a garantizar a nosotros el acceso universal al agua, el acceso universal a servicios públicos de calidad, a la salud, a la educación. Nada más en este ejemplo que nosotros tenemos con Argentina, y tengo que situarme un poco en nuestro país, donde el esquema es totalmente diferente. Los servicios públicos como el agua, si bien es cierto, todavía tenemos un predominio del manejo público del agua, el modelo mismo está transversalizado por un esquema de comercialización que hace mucho más difícil el acceso al agua para nuestra población, donde tenemos más de un 74% de los usuarios de un país de 49 millones de habitantes, que hoy está en estratos bajos y que se le hace cada vez más difícil acceder a servicios públicos de calidad. Esa condición para nosotros es todo un desafío. La lucha contra la privatización del agua, el crecimiento sindical es algo que tenemos que impulsar desde Contaguas, el cómo fortalecemos esta estrategia como una plataforma continental de lucha que nos permita a nosotros mejorar y fortalecer nuestra capacidad de acción, ser mucho más incidentes en la política pública de nuestros gobiernos nacionales, de nuestros gobiernos regionales y locales, impulsar el acceso universal al agua y promover la calidad de los servicios públicos, no solo para quienes tienen acceso a los servicios públicos desde las empresas que nosotros operamos, sino aquellos sectores vulnerables que no tienen acceso a servicios públicos porque existe una desprotección total del Estado. Entonces, las sinergias de cooperación entre lo público con lo público con lo comunitario con lo comunitario, son estrategias de frente al esquema de privatización que hoy se impone a nivel mundial, que son las alianzas privadas, donde lo privado viene supuestamente a apalancar lo público, pero ningún privado va a venir a hacernos a nosotros el favor gratuito de mejorar la calidad de los servicios cuando supuestamente es un sofisma de distracción, porque ellos las supuestas inversiones a las que se comprometen jamás se llevan a la realidad. Ese es otro desafío de la Contaguas. Entonces, aparte del fortalecimiento de los servicios públicos, de la calidad de los servicios públicos, de la lucha contra la privatización, de la lucha contra el TISA, la perspectiva de promover la política de género al interior de la Internacional de Servicios Públicos, al interior de la Confederación de Aguas y Saneamiento de las Américas, para hacerla muchísimo más incluyente. La política de género, de la inclusión de los jóvenes, de tener en cuenta la diversidad, de fomentar
el respeto a los derechos humanos, laborales y sindicales de todos y todas las trabajadoras y trabajadores que hacemos parte de la Confederación. Son lineamientos de acción que nos tienen que poner a pensar de manera diferente, y pienso que hoy lo que se está dando a través de este Congreso, con una renovación de estrategias, con una renovación de un plan de acción con mayores perspectivas de incidencia, nos va a llevar muy lejos frente a esa política y frente a esa dinámica que como sindicatos estamos manejando, y que de alguna manera responde a esa articulación que desde la Internacional de Servicios Públicos nosotros estamos impulsando. La Confederación de Aguas y Saneamiento de las Américas es una perspectiva sectorial de fondo para el futuro de los servicios públicos en nuestros países. Somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras del agua, los que podemos impulsar un modelo diferente, una perspectiva diferente, una mirada diferente a esto que es esencia de vida. El agua es la mayor riqueza de nuestros pueblos. Sin agua no hay vida. Nuestros recursos naturales los estamos deteriorando. No existen políticas ambientales creíbles desde nuestros gobiernos. El agua y nuestros recursos naturales se han industrializado, se han mercantilizado. ¿Qué estamos viviendo hoy en nuestros países? La poca agua dulce de la que disponemos está a disposición de la explotación minera, a la explotación del agrocultivo, a la explotación de las grandes multinacionales que están llegando a nuestros países para expropiarnos de nuestros recursos naturales. Es un enorme desafío el poder incidir en los cambios climáticos, en cómo nuestros gobiernos están dándole la mirada a toda la problemática ambiental que hoy estamos viviendo, porque nuestras fábricas de agua se van a acabar y nos vamos a quedar sin la materia prima. ¿Sí? Va a haber muchos recursos con qué comprar, pero no vamos a tener que vender. Los desafíos son múltiples. Es agua, saneamiento y ambiente. Siempre un poco queda en el fondo lo ambiental siendo lo fundamental, digamos. No podemos hablar de servicios públicos de agua y saneamiento si no tenemos agua, si no hay una oferta ecosistémica y si no hay protección de esas cuencas que producen o que aseguran la prevalencia y la continuidad del punto de vista de la oferta ambiental del recurso agua para los seres humanos. Los retos son en ambos sentidos. Por ejemplo, a nivel de mi país, a nivel de Colombia, es fundamental responder a la amenaza sobre la cual o a la cual está sometido en este momento el sector ambiental. Hablo de la institucionalidad colombiana por el debilitamiento de las instituciones públicas de cara a la arremetida de las instituciones o los intereses igual o asociados a las instituciones o vehiculados a través de las instituciones de los grandes intereses multinacionales o de grandes proyectos energéticos o mineros que están atentando contra esa pervivencia de estos ecosistemas y lo fundamentales como los páramos en nuestro caso, entre otros, para el desarrollo sostenible del país, hablando de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Entonces, desde lo ambiental arranca la conservación del recurso y de ahí en adelante todo lo que significa el aprovisionamiento de agua potable, la capacidad que tenga el Estado, que desarrolle el Estado, pero conjuntamente con la sociedad civil y nosotros, trabajadores, como parte de la sociedad civil, de hacerlo pertinente, porque la población en su totalidad, no solamente la población que habita las ciudades, la población urbana, tenga el derecho al agua, el agua potable asegurado, sino toda la población colombiana, de forma equitativa y igualitaria, porque en los campesinos, los agrupados en pequeñas poblaciones en el territorio nacional, no tienen asegurado ese derecho de la misma forma que lo pueden tener actualmente las zonas urbanas. Bueno, el desafío es luchar contra la privatización, más que todo en toda la región, y voy a hablarle de mi país, que
gobierno firmó el Acuerdo Internacional TISA, que pone en peligro la privatización del agua y la venta del mismo. Bueno, está un poco ligado a lo anterior. Nosotros hemos alcanzado un grado importante de cobertura de agua y saneamiento en el ámbito de AISA. Creo que en los próximos 3-4 años vamos a tener el 100% de cobertura de agua potable en los 18 partidos que tiene AISA y el 94% en el sistema cloacal en el año 2022, que va a ser un avance importante. Pero en el resto, que yo te mencionaba, del resto del país, de nada vale que la capital federal y los 18 partidos tengan esta cobertura cuando yo voy a Catamarca, Santiago del Estero o a una región del sur y todavía la gente tiene que caminar 10, 15 kilómetros con un balde para acceder al agua potable. Estas son las asimetrías y la falta de solidaridad y de inversión que nosotros estamos planteando. Por eso le hicimos firmar al compañero Scioli un plan federal de agua y saneamiento que si él llegaba a ser presidente de la nación tenía que cumplir con ese objetivo, que tendría que ser el objetivo de cualquier gobernante o cualquier presidente que acceda a la conducción de nuestro país. Y esto sirve para el resto de Latinoamérica. O sea, hoy Brasil está sacudido también por una crisis política. Yo hablando con los compañeros brasileños me decían, mira, nosotros estamos viniendo a menos de lo que era Brasil como la locomotora que llevaba dentro del Mercosur la pujanza, el desarrollo, el intercambio comercial. Creo que es un desafío importante, que es lo que tendremos que lograr en el conjunto de las organizaciones gremiales para llegar a este objetivo.